Muchas veces hablamos siempre de sanidad, de nuestro corazón, de muchas cosas, pero también Dios quiere romper las maldiciones que tenemos, las maldiciones respecto a las finanzas, respecto a nuestra economía. ¿Quién quiere esta noche recibir un milagro de romper la maldición de pobreza que hemos acarreado? Quizás usted dice: yo no sé por qué, pero estoy ahí, que ya me llega el dinero, me llega la venta y de repente me lo roban, me lo sacan, lo pierdo. No sé si le está pasando algo así. Si usted es una de esas personas que dice: no sé por qué, pero estoy pasando por una crisis económica, Dios le va a responder por qué. Desde Génesis, Dios creó el cielo y la tierra, y Él siempre quiso mostrar su gloria. Y al crear el cielo y la tierra, hizo un despliegue de todo lo que es la grandeza de Él mismo. Todo lo que Él tiene, sus recursos, nos los mostró al crear el cielo y la tierra. Entonces Él siempre nos ha mostrado que Él es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Desde Génesis 1:1. Entonces Dios quiere que usted sea próspera en todo, como dice en su palabra. En tercera de Juan 1:2 dice la palabra de Dios: amado, te dice el Señor, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las áreas y que tengas salud así como prospera tu alma. Porque sabe que tener salud es un área de la prosperidad. Porque si usted tiene salud, tiene todo, puede trabajar, puede tener todas las cosas. Y sabe que ahí es un área donde Satanás roba el dinero con la enfermedad. Entonces el deseo de nuestro Padre Celestial, el deseo de tu papá, el deseo del corazón de Dios es que tú seas próspera en todo. A ver, dígale: en todo. Dígale a su hermana: Dios quiere que seas próspera en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Y mira que Dios diferencia las tres áreas, porque nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿verdad? Entonces Dios quiere que seamos prósperos en todo. ¿Qué es todo? Todo, a ver, ¿qué es todo? Gozo, alegría, paz. Dios quiere que seas próspero en tus relaciones. Dios quiere que seas próspero en tu familia. Dios quiere que seas próspera en todo. Todo es todo, ¿verdad? Y sabe que ese es el deseo de nuestro Padre. Y según también la parte natural, la parte de las investigaciones que hay en la tierra, nosotros sabemos a través de un estudio de la ONU que, por ejemplo, todas las personas en el mundo, hay tantas riquezas en el mundo que nos corresponderían $10 millones a cada persona. Y usted dice: ¿por qué? ¿Dónde están mis millones? ¿No? ¿Dónde están? ¿Y por qué vivimos así? ¿Por qué? ¿Por qué tanta pobreza? Si Dios hizo tantas riquezas, porque Él es el creador de todo y Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces muchas veces la gente dice: ay, no me gusta que hablen de dinero. Pero ¿sabe que en la Biblia Dios habla mucho de dinero? ¿Sabe por qué? Porque la guerra más grande de los últimos tiempos está en dos áreas. Una, en las almas, en que la gente se arrepienta. Y otro, en los recursos. Porque el enemigo no quiere que las almas vengan al reino de Dios. El enemigo quiere que todo se quede en su reino. Y el enemigo no quiere que usted, que tiene un corazón sembrador, dador, que usted siembre en el reino de Dios. Él quiere tenerlo preso a usted en su reino, en el sistema del mundo, en las deudas, ahí en la pobreza. Ahí quiere tenernos el enemigo. Pero Dios te ha traído esta noche para romper esas maldiciones, para sacarte de esa cárcel de pobreza, para sacarte de toda cárcel de escasez, para romper todo paradigma de pobreza que hemos tenido como bolivianos, como mujeres y también como cristianos. Porque sabe que antes decían que ser hijo de Dios tenías que ser pobre, ¿verdad? Que tenías que, para llegar al cielo, y eso no es el plan de Dios.
Dice en 2 Corintios 8:9 que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y dice también en Eclesiastés 10:19: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. ¿Para qué sirve el dinero? Para todo. Entonces, el reino de Dios, ¿cómo crece? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo se va a expandir? ¿Cómo va a crecer el reino de Dios aquí en la tierra? Con el dinero, con la riqueza. Porque necesitamos enviar movilidades, evangelistas. Todo es movimiento, es a través de los recursos, ¿verdad? Para que estemos aquí necesitamos luz, aire, necesitamos aire acondicionado, necesitamos silla, necesitamos muchas cosas, porque necesitamos para expandir el reino. Pero esa fortaleza se han hecho muy fuerte en estos últimos tiempos. Entonces, en estos últimos tiempos es donde más hay lucha en el tema de los recursos. La gente, ¿sabe qué? Vive comprando su deuda de un lado, comprando el otro banco. O sea, está así la gente, todo el mundo. No es solamente aquí en Bolivia, es a nivel mundial. Según la estadística, por ejemplo, yo estudiaba ahora en Estados Unidos, el 80% de la gente está endeudada, está en una situación económica en Estados Unidos. Eso es la estadística ahorita, que la gente está luchando contra la pobreza en todo el mundo. Está luchando con las deudas. Entonces hay mucho suicidio por las deudas. Satanás está ganando muchas vidas a través de la guerra contra el espíritu de pobreza, contra el espíritu de miseria, de mamón, contra la religiosidad, contra el espíritu de deuda. Son muchos espíritus que trabajan juntos para que nosotros no tengamos la riqueza. Hemos entrado en una nueva temporada, en un nuevo megaciclo, y queremos nosotros en esa nueva temporada ser bendecidas en todas las áreas, ser prosperadas en todo. ¿Sabe que en la palabra de Dios lo primero que Jesús habla cuando Él vino y cuando Él recibió la unción del Espíritu Santo como hombre, como hijo de Dios en esta tierra, cuando fue bautizado, después de que fue al desierto los 40 días y ayunó y bajó de allá, y dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Él? Y en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque en cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La primera preocupación de Jesús cuando Él recibió esa unción, porque la unción es la habilidad para poder operar en lo sobrenatural. Cuando Él recibió esa unción como hombre aquí en la tierra, Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. Porque el Evangelio de Dios te tiene que dar una buena nueva, te tiene que sacar de la pobreza, te tiene que sacar de ese lugar. Esa es la buena nueva que Jesús trajo. Él trajo las buenas nuevas a los pobres para sacarte de la pobreza. Esa fue la primera preocupación de Jesús cuando Él bajó lleno del poder del Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? Y el Señor nos habla en muchos pasajes de su palabra, de que eso es el deseo. Dice que Él es el que nos va a dar todos los que nos falten, nos va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo va a ser entregado. ¿Sabe qué? Ahí en la palabra de Dios también nos muestra que ese es el gozo del Padre, de que sus hijos vivan en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es todas las promesas que Dios te ha hecho. Esa es la verdad. Entonces nosotros tenemos que vivir en la verdad, pero muchas veces no vivimos en la verdad. ¿Por qué? Porque no la conocemos.
Pero también hay algo que Dios nos muestra, que la maldición de pobreza comenzó desde el mismo Adán. En Génesis 3:17, ahí vino la maldición que Dios mismo hizo por el pecado de Adán. Y dice la palabra de Dios: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios maldijo la tierra por la causa de Adán, del pecado de Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esa fue la maldición. Y sabe que eso pasó hace 4000 años, podemos decir más de 4000 años. Pero cuando ya Jesús vino a la tierra, cuando ya estaba ahí Pedro con él, se muestra que Pedro, todavía hasta Pedro, estaba trabajando bajo la ley de la maldición. Porque bajo esta maldición, muchos y todas las personas, todas las generaciones han vivido trabajando sobre la ley de la maldición. Y en Lucas 5:5 muestra Jesús que incluso Pedro, su discípulo, estaba trabajando bajo la ley de la maldición. La ley que había dado Dios cuando el pecado de Adán. Y dice, respondiendo Simón en Lucas 5:5, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahí te demuestra que hasta ese momento Jesús lo muestra claramente con el ejemplo de Pedro, que todos hasta ese día habían estado trabajando bajo la ley de la maldición. Porque Simón Pedro estaba ahí pescando toda la noche y no sacaba nada. ¿Cuántas veces nosotros trabajamos tanto en algo y no ganamos nada? ¿Cuántas veces usted va y ofrece tierras, ofrece cosas y no vende y no saca? Porque ahí está operando la ley de la maldición. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y mira lo que dice ahí en la palabra. Dice: y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando Él dice en tu palabra, comienza a abrirse lo que Dios, el plan de Jesús para llevarse toda la maldición de pobreza de nuestras vidas. Y eso se concreta en lo que dice ya en la palabra en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces Cristo tuvo que ir y hacerse maldición para deshacer esa maldición que Dios había hecho por el pecado de Adán a la tierra. Y Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición ahora. Entonces Cristo deshizo en la cruz toda la ley de la maldición. Y esto es lo que usted tiene que ser revelado en usted esta noche. Porque quizás usted hasta ahora viene trabajando bajo la maldición de la ley y no ha tenido la revelación de que Cristo se hizo maldición para deshacer toda maldición que vino de parte del mismo Dios sobre la tierra. Pero Él vino a deshacerla. Él vino a deshacer y Él se hizo maldición cuando fue colgado en un madero. Porque hasta entonces toda persona que era colgada en un madero se lo reconocía como maldito. Y Él no le importó hacerse maldición para que nosotros hoy podamos trabajar y vivir bajo otra ley, que es la ley de la bendición. Dele un fuerte aplauso a Jesús, porque Él vino a deshacer las obras del enemigo y se hizo maldición para que tú fueses bendición. Pero esta palabra tiene que ser revelada. ¿Sabe cómo es cuando una palabra es revelada? Cuando tú la entiendes y tú dices: ahora entiendo por qué yo venía trabajando tanto, porque nunca había declarado que en mi vida se deshacía la ley de la maldición. Y nunca había cortado la maldición de mis ancestros desde Adán.
Entonces cuando Jesús hizo todo, Jesús nos entregó la herencia, está el testamento, pero para que se haga realidad en tu vida, esta palabra tiene que ser revelada, esta palabra tiene que ser declarada por tu boca. Dice, si crees con tu corazón y confiesas con tu boca, entonces vamos a ver las cosas que están todavía invisibles. Entonces, muchas iglesias también hablan mucho tiempo de finanzas. Por eso es que la gente ya no quiere escuchar de finanzas. Entonces todos tenemos que tener un balance, ¿verdad? Pero no porque algunos piensan por costumbre o por prejuicio, no vamos a enseñar algo que Satanás no quiere que se enseñe en la iglesia, que es deshacer la maldición de la pobreza, deshacer la maldición de la ley. Lo que Jesús hizo en Gálatas 3:13, que esa palabra sea revelada en tu vida. Entonces, ¿con quién es la guerra? ¿Con quién es la guerra? ¿Qué tenemos que guerrear? ¿Qué tenemos que renunciar para deshacer esa ley de la maldición en nuestra vida? Lo primero que tenemos que renunciar es a la maldición generacional de esa ley. Tenemos que renunciar también a la religiosidad. Porque sabe que la religiosidad nos vino metiendo algo que se hizo muy fuerte en nuestra mente, que para llegar al cielo teníamos que ser pobres, y eso no es verdad. Si Dios creó el cielo y la tierra, entonces imagínense, Él creó el oro, Él puso la plata, Él puso todos los minerales que son las riquezas. ¿Cómo Dios va a querer que usted sea pobre? Si su esencia de Él, si su palabra dice que en el cielo las calles son de oro y el mar es de cristal. Su esencia de Él es ser próspero en todo, porque de Él salieron todas las cosas que hay en la tierra. Él las creó. Entonces Satanás nos ha engañado mucho tiempo que nosotros teníamos que ser pobres, porque a Satanás no quiere que usted ponga un centavo en el reino de Dios, porque el recurso en un cristiano significa almas para Cristo. Entonces cuando usted entiende esta palabra y usted comienza a darse cuenta que durante muchos años usted ha estado trabajando quizás bajo la ley de la maldición. A mí muchas personas me vienen en la administración y me dicen, no sé por qué, pastora, pero no nos sale. Ya cuando estamos ahí, ya con todo listo, hemos trabajado hartísimo, hemos preparado, ya estaba dicho, pero no se concretó, no se ganó, no se pagó, no lo recibí el dinero. Eso es lo que cuando tienes así características de esas, es porque estás trabajando bajo la ley de la maldición. Porque no ha sido revelado lo que Jesús hizo en la cruz y deshizo esa maldición. Porque no nadie ha orado por ti y has roto esa maldición. Porque tú no lo has entendido y lo has renunciado a esa maldición. Y has tomado la obra de Jesús en la cruz. Esta noche Jesús te ha traído para deshacer toda maldición de pobreza en tu vida, toda maldición que hubo y si has estado trabajando bajo la ley de la maldición, esta noche vas a ser libre de esa maldición. Amén. Estábamos diciendo contra qué estamos guerreando. Una es la maldición generacional, otro es el espíritu de pobreza, otro es el espíritu de religiosidad, otro es el espíritu de costumbre, porque muchas veces nosotros enseñamos por costumbre, enseñamos mal. ¿Cuántas veces no lo hemos enseñado mal a nuestros hijos? Porque teníamos la costumbre, el pensamiento de que teníamos que ser pobres o de que éramos pobres. Por eso es que cuando una verdad es revelada en el reino de Dios, el cumplimiento de esa verdad comienza a operar desde ahora. Y eso es lo que tú tienes que creer esta noche. Que esa verdad de que Cristo se hizo maldición para deshacer
toda maldición en tu vida para que tú puedas caminar bajo la nueva ley de bendición de Jesús. Eso tienes que sentirlo y tiene que entrar en tu alma, en tu consciente, en tu inconsciente y en todo tu ser, de que ya la maldición no está contigo. Cuando nosotros oremos, cuando nosotros rompamos esa maldición, tienes que creerlo y hacerla tuya. Entonces ahí es cuando tú tomas la obra de Jesús en la cruz para tu vida. Ahí es cuando dice, eso que hizo Jesús fue para mí, ahora lo tomo. Ese es el botín de Jesucristo. Ese es el botín que tienes que agarrar ahora. Esa es la herencia que tienes que tomar. Eso es lo que te estabas perdiendo, porque hasta ahora has vivido que aunque tus abuelos te dijeron que tenemos que ser pobres. Como mi abuela era pobre, mi padre era pobre, yo también digo ser pobre. ¿Sabe por qué? Porque la pobreza es un espíritu. La pobreza es una mentalidad. Cuando nos ponemos de acuerdo con Satanás y decimos, entonces yo también voy a ser pobre, entonces haces un lazo con el diablo, te pones de acuerdo con Satanás y comienzas a pensar como pobre. Y vas a decir, entonces no me voy a comprar, me voy a ir a la Comave a comprar ropa usada porque soy pobre. Sos una hija de Dios. No tienes parte con eso. Tú tienes que vestir lo mejor. Si Dios viste a los pajaritos, dice, con los mejores, que ni siquiera Salomón, con todo el oro y con todo el dinero, pudo hacer una túnica mejor que lo que Dios viste a las aves. ¿Cuánto no más a nosotros, que somos las hijas de Dios, que somos las princesas del reino, que somos esas hijas amadas, esas hijas que Él está y dice que somos la niña de sus ojos? Entonces en Bolivia la pobreza es una tradición. Éramos tradicionalmente pobres. ¿Sí o no? Éramos, ya comienza a declararlo. Entonces, éramos. Por ejemplo, aquí si yo le dijera, cuando usted escucha las noticias, ¿no? Y dice, oye, ahí un futbolista ha firmado un contrato por $150 millones. Ahí habla, por ejemplo, las noticias que el que hace la producción de pornografía es uno de los más ricos del mundo. Todo el mundo lo aplaude y usted dice, mira, este había sido, y lo comenta y no sabe que todo lo que están haciendo, tanto dinero con la pornografía, está destruyendo a la juventud y a muchas cosas. Pero si usted escucha que, oye, mira, una cristiana, una Débora de la iglesia del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria se ha hecho millonaria, ¿usted lo aplaude? Debería aplaudirlo, debería estar contenta, porque sabe que ahí eso, porque ya sabe que dice, si yo también quiero, porque esa va a sembrar. Si Dios la hizo millonaria es porque hizo, y sabe Satanás que ella iba a ser una sembradora, por eso no la dejaba tener dinero. Pero cuando rompió la maldición, van a venir esos testimonios. Después de esta noche va a venir, cuando rompió la maldición, usted va a testificar aquí: yo vendí, yo hice negocio, yo me volví esa mujer empresaria, esa mujer del reino, que hice lo que Dios me había dicho que tenía que hacer. Pero cuando usted tome las promesas y la viva esta noche, porque aquí todo es por fe, lo sobrenatural es por fe. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vemos un milagro como el de Scarlett, cuando usted sabe todo lo que han dicho los médicos, cuando usted ha visto que fue en un segundo, en segundos, y ve cómo Dios lo hace todo, usted tiene que creer que el dinero es lo de menos para Dios. ¿Sabe por qué? Porque de Él sale. Él tiene las riquezas en gloria. Su trono es de todos los colores, porque es lleno de piedras, de todas las piedras preciosas. Entonces, cuando Él mira, un destello de su gloria bastaría para hacer millonarias a todas. ¿Ya lo está creyendo?
Dele pues un aplauso al Señor si lo cree. Comienza a declararlo. Comienza, dígale: Señor, solo un destello de tu gloria va a bastar para que yo pague todas mis deudas, para que yo agarre y haga lo que tengo que hacer para expandir tu reino, para tener la provisión. Como decía el pastor el domingo, si Dios te da la provisión cuando tú tienes visión. Y si tu visión es ayudar en el ministerio de Jesús, ayudar para que se expanda su reino, Él te va a dar la provisión. Amén. Entonces tenemos que atar en esta noche, decíamos, al espíritu de pobreza, al espíritu de religiosidad, al espíritu de escasez, de deuda, al espíritu también de tradiciones. Las tradiciones, no se olvide, porque voy a decir: no, mi mamá no nos dejaba comer nada más que un fideíto, así que también le voy a dar fideo a mis hijos, porque así era mi abuela y así. Eso es tradición. Dios quiere que le des banquete, lo mejor. Dios, eres su hijo y Él está preparando todo lo que Él ha hecho es para los hijos. ¿O para quién, Dios? Si tú eres un padre, ¿para quién le das lo mejor? A los hijos. Entonces los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que pensar así. ¿Sabe que el espíritu de pobreza y la religiosidad trabajan juntos? Entonces ya usted está notando qué vamos a romper esta noche, contra qué vamos a pelear. Entonces vamos a pelear contra el espíritu de pobreza, vamos a romper la maldición generacional, vamos a romper el espíritu de tradiciones, vamos a romper el espíritu de escasez y deuda. ¿Y sabe qué? Y usted va a deshacer toda fortaleza mental que hubiera tenido respecto a la pobreza, porque la pobreza es una fortaleza mental. Como nos dijeron que éramos el pobre país boliviano y que nosotros somos los bolivianitos pobres, entonces todo el mundo se la cree que somos pobres. Es mentira del diablo. Bolivia es una nación rica en minerales. La mano de Dios aquí, ¿sabe que ahí se quedó un tiempo en Bolivia y hizo muchas cosas y dejó muchas riquezas? Porque a Dios le plació darle eso a Bolivia. Entonces nos dejó gas, nos dejó petróleo, nos dejó oro, nos dejó muchas cosas. Pero lo más importante, la plantó a usted aquí. Aquí, su recurso más importante de Dios es usted. ¿Sabe qué? En el mundo las guerras, ¿por qué se hacen las guerras? Por los territorios, por riquezas y recursos. En el reino, esta guerra, ¿por qué es? Por almas, porque todo lo que usted comience a recibir tiene que pensar en almas. Señor, yo voy a sembrar por las almas para que se expanda tu territorio, para que se expanda tu reino. Ese debe ser tu pensamiento si tú quieres ser bendecida. Y Él te va a dar, porque esa es la guerra. Satanás no quiere que nosotros tengamos cuando tú comienzas a pensar en almas. Pero si tú lo ganas en una batalla o esta noche, todo lo demás va a fluir. ¿Quién dice amén? Amén. Yo sabe que tengo fe porque yo venía pensando mucho tiempo en este tema y decía: Señor, ¿qué es lo que detiene un crecimiento? El eslogan, la palabra que Dios nos dio para este tiempo, ¿cuál fue? Expansión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a expandir el reino de Dios? Es recurso. Primero es que rompamos la maldición de la pobreza, para que usted a partir de ahora usted entre en esa temporada, pero con recursos. Todo lo que Satanás estaba conteniéndote, ¿sabe qué es contenerte? Que no te deja avanzar, que tienes todo, porque aquí hay muchos recursos humanos, hay mujeres valientes, hay mujeres capacitadas, hay pastoras, ministras, ancianas, hay
diáconas, tenemos líderes de casas de paz, mujeres que evangelizan, mujeres que predican, mujeres que guerrean, mujeres que liberan. Y entonces, ¿qué nos estaba conteniendo? ¿Con qué nos estaba conteniendo el diablo? Con la economía. Pero esta noche tenemos que ser libres y salir de eso y abrir la puerta y que entre el río de la bendición. Ponte de pie, vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a declarar esa palabra para nuestras vidas. Vamos a comenzar a creer que ahora mismo vamos a romper la maldición de la pobreza. Vamos a romper eso que te estaba conteniendo, esa pared, eso que no te dejaba avanzar, eso que no te dejaba concretar los negocios, eso que no te dejaba recibir las ganancias. Eso se va a romper en esta noche. Entonces vamos con guerra. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo, nos dio el poder y la autoridad para que hiciéramos lo mismo. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo, nos dio el poder y la autoridad para que hiciéramos lo mismo. Él se hizo pobre para que yo fuera rico, tomó mi enfermedad para que fuera sano, me liberó de la pobreza y el pecado, y puedo gritar que soy hijo de Dios. Él se hizo pobre para que yo fuera rico, tomó mi enfermedad para que fuera sano, me liberó de la pobreza y el pecado, puedo gritar que soy hijo. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo, nos dio el poder y la autoridad para que hiciéramos. Vamos a hacer algo, vamos a romper, pero vas a preparar tu ofrenda. Le hemos dejado la ofrenda porque es ahora también que vas a preparar tu ofrenda y vamos a romper con el dinero. Esta es una ofrenda especial de rompimiento. Es una ofrenda también que vamos a romper. Vamos a romper y vamos a pasar de una temporada de escasez a una temporada de abundancia. Que vamos a pasar de las 7 vacas flacas a las 7 vacas gordas en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué me mostraba el Señor? Que en estos últimos tiempos también es la transferencia de riquezas. Ayer yo veía milagros de gente, de una persona que Dios le pagó aquí en Santa Cruz una cuenta de 50,000 bolivianos que debía, y él no sabe quién la pagó, pero fue al banco y le dijeron: su cuenta, su crédito está pagado. Alguien vino y lo pagó. Eso mismo usted también va a comenzar a declarar. Y hay muchas personas que está apareciéndoles dinero en las cuentas. ¿Sabe que esta persona, yo le dije traiga, va a dar testimonio? Fue y sacó el comprobante de la cuenta pagada, porque está todo certificado. Porque aquí en esta iglesia nos gusta ser serios con los milagros. Por eso pedimos también que haya un respaldo con papeles. Entonces usted tiene que creer, comienza a pensar qué quiere usted, que el Señor le dé una muestra que usted ha pasado a otra temporada. Pídale al Señor ese momento, pero lo primero vamos a romper. ¿Sabe que el pueblo de Egipto estaba esclavo por 400 años? Y en un día Dios le dio una orden a todos los egipcios y le dijo: denle todo su oro a los hebreos. Y en un día de ser esclavo por 400 años salieron millonarios de Egipto, millonarios con todo el oro. ¿Usted no cree que Dios
Dios en un día puede cambiar su situación. Amén. Padre, estamos en tu presencia, Señor, estamos aquí. Señor, tú nos has dado una palabra poderosa esta noche. Tú nos has mostrado, Señor, que incluso tus discípulos de Jesús estaban trabajando bajo la ley de la maldición. Pero cuando ellos comenzaron a operar bajo tu palabra, bajo tu promesa, Señor, ellos cambiaron la situación de su economía. Padre, cuánto no más nosotros que hemos heredado todo el botín de lo que tú hiciste en la cruz, que hemos, Señor, recuperado toda esa herencia, hemos recibido, y ahora como hijas, diga como hija, Señor, yo ahora recibo esa herencia, recibo todo lo que hiciste en la cruz, ahora la tomo para mí, Señor. Tomo, Padre, esas bendiciones, tomo ahora lo que tú hiciste. Tú deshiciste la maldición, tú te hiciste maldición siendo bendito, siendo puro, siendo inocente, siendo que eres el único que no tuvo pecado, Señor. Te hiciste pecado, te hiciste maldición para poder deshacer, para ir al mismo infierno y desde ese lugar deshacer el acta de decreto que Satanás había escrito en contra de nosotros, para que desde ese territorio de Satanás, desde el mismo lugar de la muerte, deshiciste toda maldición en nuestras vidas, deshiciste toda maldición en las finanzas, toda maldición por la que hemos estado trabajando bajo esa influencia de maldición. Ahora mismo yo ato todo espíritu, ato toda maldición generacional y la rompo en el nombre de Jesús por el poder de la sangre del Cordero. Ahora se deshace la ley de la maldición de la que estabas trabajando. Va la influencia de Satanás en tus finanzas, ahora sale fuera. En el nombre de Jesús, sale fuera, dígalo, sale fuera toda influencia de maldición, toda influencia de maldición, toda influencia de maldición, sale fuera de mi vida, dila, sale fuera de mi vida, sale fuera de mi vida, sale toda influencia de maldición, toda influencia de pobreza.